para leer cerquita. Bueno, como siempre sepan que por ahí no puedo hablar al final, no leí estos capítulos para que me sorprendieran. Igual yo ya los leí, pero no tengo específicamente qué capítulos son, así que por ahí lloro, sépanlo, y por ahí si lloro no puedo hablar. Así que y agradezco desde ya siempre esta movida genial, a todas las que participan, leyendo, escuchando, a Blanquita que organiza, que es una genia total. Muchas gracias. Siempre es un placer escuchar a todas y leer para todas. Vamos con 3 capítulos. El libro es tan nuevito que no lo puedo abrir. Ahí va. Acá se los puedo mostrar todo completo, el regalito de Jimé. Bueno. Capítulo 68, el chantajista. Estaba atizando el fuego cuando oí el sonido de unos pasos lentos que se acercaban. Me volví y vi una forma inmensa que avanzaba deprisa entre la luna y yo. Intenté correr, pero no pude hacer que las piernas me obedecieran. Como en las mejores pesadillas, intenté gritar, pero el grito quedó atrapado en mi garganta. Me ahogué y salí en forma de un tenue y estrangulador. La monstruosa figura, masculina, pero jorobada y sin cabeza, que emitía gruñidos, se detuvo delante de mí y oí un breve psh y el fuerte golpe de algo que caía al suelo y me lanzaba una andanada de aire frío por debajo de la falda. «Te he traído un regalo, Sassenach», anunció Jamie, sonriendo y limpiándose el sudor de la barbilla. «¿Un regalo?», susurré mirando el enorme montón de... ¿Qué? Jamie lo había dejado caer en el suelo a mis pies. Entonces percibí el olor. «¡Un manto de piel de búfalo!», exclamé. «Oh, Jamie, ¿un manto de piel de búfalo de verdad?». No había lugar a dudas. No estaba recién confeccionado, gracias a Dios, pero el olor de su propietario original aún era perceptible, incluso con tanto frío. Caí de rodillas acariciándolo con las manos. Estaba bien curtido, era flexible y estaba razonablemente limpio. El pelaje tenía un tacto áspero, pero estaba libre de barro, semillas llenas de pinchos, pegotes de excrementos y demás impedimenta que suele concurrir en los búfalos vivos. Era enorme y cálido, maravillosamente cálido. «Ah», dije, «¿lo has ganado?». «Sí», repuso con orgullo, «se lo he ganado a uno de los oficiales británicos. Bastante bueno jugando a las cartas, pero sin suerte», añadió, imparcial. «¿Has estado jugando a las cartas con los oficiales británicos?». Lancé una mirada inquieta en dirección al campamento británico, aunque desde allí no se veía. «Solo con uno. Un tal capitán Mansell. Ha venido a traer la última respuesta de Bourguignon y se ha visto obligado a esperar mientras Granny la digiere. Tendrá suerte si no lo dejan pelado hasta los huesos antes de regresar», añadió con dureza. «Jamás he visto peor suerte con las cartas». No le presté atención, absorta en examinar el manto. «Es maravilloso, Jamie, es enorme». Lo era. Tendría más de 2,5 metros y era lo bastante ancho como para que 2 personas pudieran acostarse envueltas en su calor, siempre que no les importara dormir la una pegada a la otra. La idea de deslizarme bajo aquel envolvente refugio caliente y acogedor, después de temblar durante tantas noches bajo unas mantas finas y gastadas. Jamie parecía haber estado albergando pensamientos similares. «Es lo bastante grande para los dos», señaló, y me tocó el pecho con delicadeza. «¿De verdad?». Se acercó más a mí, y percibí su olor por encima del tufo a carne manida de la piel de búfalo. Un olor a hojas secas y el aroma amargo del café de bellota combinados con el perfume dulce del coñac, notas que se añadían al fuerte olor a hombre de su piel.
Podría encontrarte entre una docena de hombres en una habitación sin luz, declaré cerrando los ojos e inhalando con placer. Yo diría que sí, llevo sin bañarme una semana. Me puso las manos sobre los hombros e inclinó la cabeza hasta que nuestras frentes se tocaron. Quiero desabrocharte el cuello de la camisa, susurró, y chuparte los pechos hasta que te acurruques como un camarón con las rodillas en mis cojones. Luego te tomaré deprisa y con fuerza, y me quedaré dormido mientras descanso la cabeza en tus pechos desnudos, añadió incorporándose. Oh, repuse, qué buena idea. Opino lo mismo. Por muy a favor que estuviera con el programa sugerido, me daba cuenta de que Jamie necesitaba alimentarse antes de ejecutar cualquier acto de carácter más fatigoso. Podía oír el rugido de su estómago a 1 kilómetro de distancia. Jugar a las cartas te da muchísima hambre, ¿verdad? Señalé mientras devoraba 3 manzanas en 6 bocados. Sí, respondió con concisión. ¿No tenemos pan? No, pero hay cerveza. Como si la palabra cerveza lo hubiera conjurado, el joven Ian se materializó surgiendo de la penumbra. ¿Cerveza?, inquirió esperanzado. ¿Pan?, preguntamos Jamie y yo al unísono, husmeando como perros. De la ropa de Ian emanaba una fragancia a pan medio quemado y levadura que procedía de 2 pequeñas hogazas que llevaba en los bolsillos. ¿Dónde las has conseguido, Ian?, inquirí, pasándole una cantimplora con cerveza. Tomó un buen trago, bajó la cantimplora y se quedó mirándome, ausente, por unos instantes. Dijo distraído. ¿Estás bien, Ian? Lo miré atentamente con cierta preocupación, pero él parpadeó y la inteligencia regresó por un momento a su rostro. Sí, tía, muy bien. Yo solo... muchas gracias por la cerveza. Me tendió la cantimplora vacía, me sonrió como si no me conociera y desapareció en la oscuridad. ¿Has visto eso? Me volví y descubrí a Jamie concentrado en recoger migas de pan de su regazo con un dedo húmedo. No, ¿el qué? Toma, Sassenach, me ofreció la segunda hogaza. Ian actuando como un tonto. Toma, cómete tú la mitad, lo necesitas más que yo. No discutió. No sangraba ni se tambaleaba, ¿no? Bueno, entonces supongo que se ha enamorado de alguna pobre muchacha. ¿Ah, sí? Bueno, eso encaja con los síntomas, pero... Mordisqué el pan despacio para que me durara más. Estaba crujiente y recién hecho. Estaba claro que acababan de sacarlo de las cenizas. Había visto muchachos enamorados, claro, y el comportamiento de Ian se ajustaba a la sintomatología, pero no lo había visto en él desde... Me pregunto quién será. Sabe Dios. Espero que no sea una de las prostitutas, suspiró Jamie y se restregó la cara con la mano. Aunque eso quizás sería mejor que la mujer de otro. Oh, él no haría... Comencé, pero entonces vi la expresión irónica de su cara. Vaya, ¿lo ha hecho? No, no lo ha hecho, respondió Jamie, pero ha estado cerca y no fue mérito de la dama implicada. ¿Quién? La dama del coronel Miller. Válgame Dios. Abigail Miller era una garbosa rubia de unos 20 años de edad y unos 20 años más joven que su bastante gordo y absolutamente falto de sentido del humor marido. ¿Cómo de cerca? Mucho, dijo Jamie, muy serio. Lo tenía contra un árbol y se le restregaba como una gata en celo, aunque imagino que su marido ya habrá puesto fin a sus payasadas. ¿Los ha visto? Sí, él y yo estábamos dando la vuelta juntos, rodeamos un arbusto y allí estaban. Para mí era evidente que no había sido idea del muchacho, pero tampoco es que ofreciera mucha resistencia. El coronel se había quedado pasmado por unos instantes. Luego se había dirigido hacia ellos, había agarrado a su asustada mujer del brazo y tras murmurarle a Jamie un «buenos días, señor», se la había llevado de allí a rastras chillando en dirección a su tienda. Por los clavos de... ¿Cuándo ha sido eso?, pregunté. Jamie miró la luna que ascendía por el cielo haciendo cálculos. Oh, hará quizás 5 o 6 horas. ¿Y ya ha conseguido enamorarse de otra persona?, me sonrió. ¿No has oído hablar nunca del club de fútbol de Sassenach? A mí no me costó más que echarte una buena ojeada. Respondí complacida. ¿Vamos bien? ¿Se escucha? Hola, Ali.
Hola Julia, Tori, Caro, Raquel. Con un poco de esfuerzo, eché el pesado manto de piel de búfalo sobre la pila de ramas de abeto cortadas que formaban la base de nuestra cama. Extendí 2 mantas por encima del manto y lo doblé todo por la mitad como una empanada, creando un gran bolsillo acogedor y a prueba de las inclemencias del tiempo en el que me introduje, estremeciéndome bajo la camisa. Dejé abierta la lona que cubría la entrada de la tienda y observé a Jamie mientras se tomaba el café y hablaba con 2 hombres de la milicia que se habían acercado a cotillar. Mientras se me descongelaban los pies por primera vez en un mes, me relajé, sumiéndome en un gozo sin límites. Como la mayoría de la gente que se veía obligada a vivir al aire libre en otoño, solía dormir vestida con toda la ropa que poseía. Las mujeres que acompañaban al ejército se quitaban de cuando en cuando el corsé. Si no estaba lloviendo, los veías a veces por la mañana colgados de las ramas de los árboles para ventilarlos, como enormes pájaros malolientes balanceándose antes de emprender el vuelo. Pero la mayoría simplemente se desataba los cordones y se acostaba con ellos a pesar de todo. Los corsés son bastante cómodos de llevar si uno está de pie, pero dejan mucho que desear como ropa de dormir. Esa noche, con la perspectiva de un refugio caliente e impermeable a mano, había llegado incluso al extremo de quitarme no solo el corsé, que me había colocado enrollado bajo la cabeza a modo de almohada, sino también la falda, la blusa, la chaqueta y el pañuelo, y me había deslizado en la cama sin más que la camisa y las medias. Me sentía absolutamente depravada. Me abracé lujuriosamente y me acaricié todo el cuerpo. Luego, pensativa, me cogí los pechos con las manos, considerando el plan de acción que se había propuesto Jamie. El calor del manto de piel de búfalo me estaba provocando una somnolencia deliciosa. Pensé que no era preciso que luchara por permanecer despierta. Sabía que Jamie, dado su estado de ánimo, no iba a dejar de despertarme lleno de caballerosa consideración por mi descanso. ¿Lo habría inspirado la fortuita obtención del manto de piel de búfalo?, me pregunté ensimismada, trazando círculos con el pulgar alrededor de uno de mis pezones. ¿O era que la desesperación sexual le había sugerido hacer una apuesta para conseguir el manto? A causa de su mano herida, habían sido... ¿cuántos días? Estaba contabilizando mentalmente el total, distraída, cuando oí el suave murmullo de una nueva voz junto al fuego y suspiré. Ian, no era que no me alegrase de verlo, pero bueno, por lo menos no se había presentado justo cuando estábamos. Se hallaba sentado en una de las piedras que había junto al fuego con la cabeza baja. Sacó algo de su faltriquera y lo hizo girar entre los dedos con gesto pensativo mientras hablaba. Su cara larga y agradable expresaba preocupación, pero tenía una especie de brillo extraño. Qué raro, pensé. Esa expresión la había visto antes, una especie de concentración profunda en algo extraordinario, un secreto maravilloso que guardaba para sí. Era una chica, pensé, divertida y conmovida a la vez. Así había mirado a Mary, la joven prostituta con quien se había iniciado. ¿Y a Emily? Bueno, sí, me parecía que sí, aunque en ese caso el hecho de saber que pronto tendría que separarse de todas las demás personas y cosas que amaba, había empañado terriblemente su alegría por estar con ella. Creamy, le había dicho Jamie mientras le colocaba a Ian su propia capa escocesa sobre los hombros como despedida. Recuerda, creí que iba a rompérseme el corazón por separarme de él. Sabía que a Jamie se le había roto. Llevaba aún la misma capa escocesa raída prendida en el hombro de su camisa de piel de antes. «¿Rachel Hunter?», inquirió Jamie en voz lo bastante alta como para que yo lo oyera, y me incorporé de un salto asombrada. «¿Rachel Hunter?», pregunté como un eco. «¿Estás enamorado de Rachel?». Ian me miró, sobresaltado porque había aparecido de repente como el muñeco de una caja de sorpresas. «Ah, si estás aquí, tía. Me preguntaba a dónde habrías ido», dijo con suavidad. «¿Rachel Hunter?», repetí con intención de no permitirle eludir la pregunta. «Bueno, sí, por lo menos yo. Bueno, sí, lo estoy». Esa admisión hizo que la sangre se agolpara en sus mejillas. Pude verlo incluso a la luz del fuego.
El muchacho piensa que tal vez podríamos tener unas palabras con Denzel, Sassenach, explicó Jamie. Parecía divertido, pero también ligeramente preocupado. ¿Unas palabras? ¿Para qué? Ian levantó la vista y paseó la mirada del uno al otro. Es solo que a Danny Hunter no le va a gustar, pero tiene a la tía Claire en un pedestal y por supuesto a ti te respeta, tío Jamie. ¿Y por qué no habría de gustarle?, pregunté. Me había escurrido fuera de la piel de búfalo y tras envolverme los hombros con un chal, me senté a su lado en una piedra. Mi mente pensaba a toda velocidad. Rachel Hunter me gustaba mucho y estaba muy contenta, por no decir que me sentía aliviada por el hecho de que ella no hubiera encontrado por fin una mujer decente a quien amar, pero él me lanzó una mirada. ¿Es que no te has dado cuenta de que son cuáqueros, tía? Sí, claro, repuse devolviéndole la mirada, pero yo no lo soy. Sí, también me he dado cuenta de eso, pero si se casa conmigo, le echarían de la reunión. Probablemente los echarían a los dos. Ya los echaron una vez porque Denny se había unido al ejército y aquello fue muy duro para ella. Ah, Jamie hizo una pausa mientras partía un poco de pan. Se quedó con él en la mano unos instantes, frunciendo el ceño. Sí, supongo que los echarían. Se metió el pan en la boca y masticó despacio, pensando. ¿Crees que ella también te quiere, Ian?, le pregunté con el mayor tacto posible. Su rostro era un poema, dividido entre preocupación, alarma y aquel brillo interior que seguía filtrándose entre las nubes de angustia. Yo, bueno, creo que sí, espero que sí. ¿No se lo has preguntado? Yo, no exactamente, quiero decir, en realidad no es que hayamos hablado, ¿sabes? Jamie se tragó el pan y carraspeó. Ian dijo, dime que no te has acostado con Rachel Hunter. Él le dirigió una mirada ofendida. Jamie lo miró con las cejas arqueadas. Ian volvió a bajar la vista hasta el objeto que tenía en las manos y lo hizo rodar entre sus palmas como una bola de masa. No, musitó, pero ojalá lo hubiera hecho. ¿Qué? Bueno, si lo hubiera hecho tendría que casarse conmigo, ¿no? Ojalá hubiera pensado en eso, pero no he podido hacerlo. Ella me ha dicho que parara y lo he hecho. Tragó saliva con fuerza. Muy caballeroso de tu parte, murmuré, aunque comprendía su punto de vista. Y muy inteligente por la suya. Él suspiró. ¿Qué he de hacer, tío Jamie? ¿Y no podrías hacerte cuáquero tú también?, inquirí en tono dubitativo. Tanto Jamie como Ian se me quedaron mirando. No se parecían lo más mínimo entre sí, pero la expresión de irónico regocijo en ambos rostros era idéntica. No sé gran cosa de mí mismo, tía, respondió Ian con una media sonrisa, pero creo que no nací para ser cuáquero. E imagino que no podrías... No, por supuesto que no. Estaba claro que la idea de profesar una conversión que no deseaba no se le había pasado nunca por la cabeza. De pronto me di cuenta de que Ian era precisamente quien mejor podía comprender cuál sería el coste para Rachel si su amor por él la separara de su gente. No era de extrañar que vacilase ante la idea de que ella tuviera que pagar semejante precio. Siempre suponiendo, me recordé a mí misma, que ella lo amara. Sería mejor que primero tuviera una charla con Rachel. Ian seguía dándole vueltas a algo entre las manos. Al mirarlo con mayor atención, vi que se trataba de un objeto pequeño, oscurecido, que parecía de cuero. No podía ser... No será la oreja de Neil Forbes, ¿verdad?, espeté. Señor Fraser, la voz me hizo levantarme con los pelos de la nuca erizados. Maldición, no podía ser otra vez él. Sin lugar a dudas, era el soldado continental, el que nos había dejado sin sopa. Se adentró despacio en el círculo de luz de la hoguera, con los hundidos ojos fijos en Jamie. Sí, soy James Fraser, respondió él mientras se quitaba el sombrero e indicaba cortésmente una piedra libre con un gesto. ¿Le apetece una taza de café, señor? ¿O de lo que pasa por tal? El hombre negó con la cabeza sin hablar. Miraba a Jamie de arriba abajo, evaluándolo como quien va a comprar un caballo y no está seguro de su carácter. ¿Tal vez preferiría una taza de escupitajo caliente?, le preguntó Ian en tono poco amistoso. Jamie lo miró atónito. ¿Seo Mac, Nanuis? Bueno, no puedo decir, añadió Ian. No le quitaba el forastero los ojos de encima. Este es el hijo de puta que ha venido antes a buscarte. No trae buenas intenciones.
Jamie contestó en el mismo idioma, manteniendo la voz relajada. Gracias, Ian. Nunca lo habría adivinado. Todo esto fue en gaélico, pero no lo puedo reproducir. ¿Tiene algún asunto que tratar conmigo, señor?, inquirió pasando al inglés. Querría hablar con usted, sí, en privado, añadió el hombre con una mirada irrespetuosa a Ian. Al parecer yo no contaba. Es mi sobrino, replicó Jamie, aún cortés pero cauteloso. Puede hablar en su presencia. Me temo que tal vez piense usted de otro modo cuando haya oído lo que tengo que decirle, señor Fraser. Y una vez dichas ese tipo de cosas, dichas quedan. Márchese, joven, dijo sin molestarse en mirar a Ian, o ambos lo lamentarán. Tanto Jamie como Ian se tensaron claramente. Luego se movieron. Casi en el mismo instante, sus cuerpos se agitaron apenas, juntaron los pies, enderezaron los hombros. Jamie se quedó mirando al hombre un momento con expresión pensativa. Acto seguido, inclinó la cabeza unos centímetros en dirección a Ian. Él se irguió sin una palabra y desapareció en la penumbra. El hombre permaneció a la espera hasta que desapareció el sonido de los pasos de Ian y la noche quedó en silencio alrededor de la pequeña hoguera. Entonces rodeó el fuego y se sentó despacio frente a Jamie, aún con aquel inquietante aire escrutador. Bueno, a mí me puso nerviosa. Jamie se limitó a coger su taza y la apuró tranquilo, como si estuviera sentado a la mesa de la cocina. Si tiene algo que decirme, señor, dígalo. Es tarde e iba a meterme en la cama. Probablemente iba usted a meterse en la cama con su encantadora esposa. Es un hombre con suerte. Aquel caballero estaba empezando a desagradarme profundamente. Jamie ignoró tanto el comentario como el tono burlón en que lo dijo y se inclinó hacia adelante para servirse el café que quedaba. Olí el tufo amargo, incluso por encima del olor que la piel de búfalo había dejado en mi camisa. ¿Le dice algo el nombre de Willie Coulter?, preguntó el hombre con brusquedad. He conocido varios hombres con ese nombre y de esa índole, respondió Jamie, la mayoría en Escocia. Sí, fue en Escocia, el día antes de la gran matanza de Culloden. Pero usted practicó su propia pequeña matanza aquel día, ¿no es así? Había estado hurgando en mi memoria en busca de algún vestigio de un tal Willie Coulter. Oír hablar de Culloden fue como recibir un puñetazo en el estómago. Aquel día Jamie se había visto obligado a matar a su tío Dougal Mackenzie, y otra persona había presenciado el suceso aparte de mí, un hombre del clan de los Mackenzie llamado Willie Coulter. Lo creía muerto hacía largo tiempo, ya en Culloden, ya durante las complicaciones que surgieron después, y estaba segura de que Jamie había pensado lo mismo. Nuestro visitante se recostó ligeramente en la piedra, sonriendo con sarcasmo. Hace algún tiempo fui capataz en una plantación de azúcar de considerables dimensiones, ¿sabe? En la isla de Jamaica. Teníamos una docena de esclavos negros de África, pero los negros de buena calidad eran cada vez más caros. Así que el amo me mandó un día al mercado con una bolsa de plata para que le echara un vistazo a una nueva remesa de trabajadores forzados, criminales desterrados en su mayoría, de Escocia. Y entre las 2 docenas de hombres que el capataz había seleccionado de las hileras de individuos escuálidos infestados de piojos, se hallaba Willie Coulter. Capturado después de la batalla, juzgado, condenado con orden de ejecución inmediata y embarcado rumbo a las Indias en un mes para no volver a ver Escocia nunca más. Pude distinguir el perfil de Jamie y vi que un músculo saltaba en su mandíbula. A la mayoría de sus hombres de Ardsmuir los habían desterrado de manera semejante. Solo el interés de John Gray lo había salvado a él del mismo destino, e incluso después de tantos años tenía sentimientos encontrados al respecto, pero se limitó a asentir, vagamente interesado, como si estuviera escuchando la historia de algún viajero en una posada. Murieron todos en 2 semanas, dijo el forastero con la boca crispada, y los negros también. Los malditos gilipollas habían traído consigo una fiebre maligna del barco. Me costó el puesto, pero me llevé una cosa de valor, las últimas palabras de Willie Coulter. Jamie no se había movido de forma apreciable desde que el señor X había tomado asiento, pero yo percibía su nerviosismo. Estaba tenso como un arco con la flecha empulgada. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó, sereno, y se inclinó hacia adelante para coger la taza de hojalata envuelta en unos trapos que contenía el café. El hombre profirió un sonido complacido y se echó ligeramente hacia atrás mientras asentía con la cabeza. Sabía que era usted un caballero sensato. Yo soy un hombre modesto, señor.
digamos $100, en señal de buena fe, añadió con una sonrisa que mostró unos dientes desordenados y manchados por el rapé. Y ahórrese la molestia de protestar. Le mencionaré que sé que los tiene en el bolsillo. Da la casualidad de que he hablado con el hombre quien se los ha ganado esta tarde, ¿sabe? Parpadeé al oírlo. Estaba claro que Jamie había tenido una extraordinaria racha de buena suerte, a las cartas por lo menos. En señal de buena fe, repitió Jamie. Miró la taza que tenía entre las manos y luego el rostro sonriente de aquel escocés de las Lowlands, pero evidentemente pensó que estaba demasiado lejos para tirársela. Y para continuar con... bueno, eso podemos discutirlo más adelante. Tengo entendido que es usted un hombre de posibles, coronel Fraser. Y usted se propone exprimirme como una sanguijuela, ¿verdad? Bueno, que lo sangren a uno un poco hace bien, mantiene el equilibrio de los fluidos corporales. Me echó una mirada lasciva. Estoy seguro de que su buena mujer sabe que tengo razón. ¿Y qué quiere decir con eso, pequeño gusano asqueroso? Salté poniéndome en pie. Tal vez Jamie hubiera decidido no arrojarle la taza de café, pero yo estaba dispuesta a intentarlo con la olla. Cuide sus modales, mujer, dijo dirigiéndome una mirada de censura antes de volver a poner los ojos sobre Jamie. ¿No la zurra usted, amigo? Percibí la tirantez en el cuerpo de Jamie, que se agitaba de manera casi imperceptible. El arco se estaba tensando. No, comencé mientras me volvía hacia Jamie, pero no llegué a terminar. Lo vi demudarse, lo vi saltar hacia el hombre y me volví rápidamente en el preciso momento en que Ian surgía de la oscuridad detrás del chantajista y le ponía un fibroso brazo alrededor del cuello. No vi el cuchillo, no fue necesario. Vi el rostro de Ian tan absorto que parecía casi inexpresivo y vi la cara del antiguo capataz. Se le abrió la boca y se le pusieron los ojos en blanco mientras su espada se arqueaba en un fútil intento de escapar. Entonces Ian lo soltó y Jamie atrapó al hombre cuando comenzaba a caer con el cuerpo repentina y terriblemente flácido. ¡Dios mío! La exclamación procedía justo de detrás de mí, por lo que me volví de nuevo a velocidad de vértigo y descubrí en esta ocasión al coronel Martin y a dos de sus asistentes con la boca tan abierta como lo estaba la del señor X un momento antes. Jamie los miró sobresaltado. Un segundo después se volvió y dijo en voz baja por encima del hombro: «Rick, corre». «¡Al asesino!», gritó uno de los asistentes al tiempo que daba un salto al frente. «¡Detente, villano!». Ian había seguido el consejo de Jamie sin perder un instante. Lo vi dirigirse como un rayo hacia el margen del bosque lejano, pero allí las numerosas hogueras producían luz suficiente como para delatar su huida, y los gritos de Martin y sus asistentes estaban despertando a cuantos se hallaban a distancia suficiente para oírlos. La gente se levantaba de un salto y abandonaba las hogueras, intentando ver en la oscuridad, gritando preguntas. Jamie dejó caer el cuerpo del capataz junto al fuego y corrió tras Ian. El más joven de los asistentes pasó junto a mí a toda velocidad, agitando las piernas en furiosa persecución. El coronel Martin salió disparado tras él, pero me las arreglé para estirar un pie y ponerle una zancadilla. Cayó por encima del fuego, lanzando un surtidor de chispas y cenizas en medio de las tinieblas. Tras dejar al segundo asistente ocupado en apagar las llamas, me recogí la camisa y corrí tan rápido como pude en la dirección que Ian y Jamie habían tomado. El campamento parecía salido del infierno del Dante, lleno de siluetas negras que gritaban recortándose contra el resplandor de las llamas mientras se empujaban entre el humo y la confusión. Gritos de asesino, asesino que venían de aquí y allá, al tiempo que cada vez más gente los oía y se unía a la búsqueda. Sentía un penetrante dolor en el costado, pero seguí corriendo, dando traspiés sobre las rocas y oquedades y el terreno irregular. Oí unos gritos más fuertes procedentes de la derecha. Me detuve jadeando con la mano en el costado y vi cómo la alta figura de Jamie se quitaba de encima un par de perseguidores. Debía de querer atraer a los perseguidores para que Ian pudiera escapar, lo que quería decir. Me volví y corrí en sentido contrario. Tal como esperaba, vi a Ian que, con muy buen juicio, había dejado de correr al ver a Jamie y ahora caminaba a buen ritmo hacia el bosque. «¡Asesino!», chilló una voz a mi espalda. Era Martin, maldito sea.
un poco chamuscado por impertérrito. «¡Deténgase, Murray! ¡Que se detenga!», le digo. Al oír que gritaban su nombre, Ian echó a correr de nuevo, zigzagueando en torno a una hoguera. Al pasar frente a esta, vi la sombra pisándole 2 talones. Rollo estaba con él. El coronel Martin se había parado al llegar a mi altura y, alarmada, vi que tenía la pistola en la mano. «No empecé, pero antes de terminar la palabra me precipité contra alguien y los 3 caímos de bruces. Era Rachel Hunter, boquiabierta y con unos ojos como platos. Se puso rápidamente en pie y corrió hacia Ian, que se había quedado de piedra al verla. El coronel Martin cebó su pistola y apuntó a Ian con ella. Un segundo después, Rollo saltaba por los aires y aferraba el brazo del coronel en sus mandíbulas. El caos alcanzó aún mayores proporciones. Sonaron los disparos de 2 o 3 pistolas y Rollo cayó al suelo retorciéndose con un gemido. El coronel Martin dio un salto atrás, maldiciendo y agarrándose la muñeca herida, y Jamie retrocedió y le dio un puñetazo en el vientre. Ian ya estaba corriendo hacia Rollo. Jamie agarró al perro por 2 patas y entre ambos lo arrastraron y desaparecieron rápidamente en la oscuridad, seguidos de Rachel y de mí. Con el corazón acelerado y respirando a trompicones, conseguimos llegar hasta el límite del bosque y me arrodillé de inmediato junto a Rollo, mientras palpaba como loca su peludo corpachón buscando la herida, los daños sufridos. «No está muerto, Jade, tiene el hombro roto». «¡Ay, Dios!», dijo Ian, y lo vi volverse en la dirección que sin lugar a dudas habrían tomado nuestros perseguidores. «¡Ay, Jesús!», oí el llanto en su voz y se llevó la mano al cinturón buscando su cuchillo. «¿Qué haces?», exclamé. «Puede curarse». «Lo matarán», replicó con ferocidad. «Si no estoy aquí para detenerlos, lo matarán. Mejor lo hago yo». «Yo», comenzó a decir Jamie, pero Rachel Hunter se anticipó a él, cayendo de rodillas y agarrando a Rollo de la piel del cuello. «Yo cuidaré del perro por ti», dijo sin aliento, pero decidida. «¡Corre!». Ian le dirigió una última mirada de desesperación y luego miró a Rollo y salió corriendo. «Wow». Permiso. Capítulo 69. Condiciones de rendición. Cuando llegó el mensaje del general Gates por la mañana, Jamie sabía de qué se trataba. Ian había escapado sin dejar rastro, lo que no suscitó mucha sorpresa. Estaría en los bosques o tal vez en un campamento indio. En cualquier caso, nadie lo encontraría hasta que él quisiese que lo encontraran. El muchacho estaba en lo cierto. Quisieron matar al perro, en particular al coronel Martin, y evitarlo había requerido no solo todos los recursos de Jamie, sino también que la joven cuáquera se postrara sobre el cuerpo peludo del animal y declarara que tendrían que matarla a ella primero. Eso había hecho que Martin se retractara un poco, pero un número considerable de los presentes seguía a favor de arrastrarla lejos de allí y sacrificar al animal. Jamie se disponía a intervenir cuando el hermano de Rachel surgió de la oscuridad como un ángel vengador. Denny se colocó delante de ella y denunció a la multitud diciendo que eran unos monstruos cobardes, abyectos e inhumanos, que buscaban vengarse en un animal inocente, por no mencionar la condenable injusticia, sí, había dicho condenable con tremenda vehemencia, y Jamie sonrió al recordarlo, incluso a pesar de la entrevista inminente, que habían cometido al empujar a un joven al exilio y a la perdición por su propia desconfianza y su propia iniquidad, y que no podrían hallar en sus propias entrañas ni la más mínima chispa de la compasión divina, que era la vida que Dios les había otorgado a todos y cada uno de los hombres. La llegada al cuartel general de Gates puso un fin brusco a esos entretenidos recuerdos, y Jamie adoptó el porte serio que corresponde a las ocasiones difíciles. El propio Gates parecía haber sufrido una dura prueba, lo que en justicia era cierto. Su cara blanda y redonda nunca había dado la impresión de tener huesos, pero ahora estaba hundida como un huevo pasado por agua, y tras las gafas de montura metálica, sus ojillos miraban a Jamie enormes e inyectados en sangre. «Siéntese, coronel», dijo Gates y empujó un vaso y una jarra en su dirección. Jamie se quedó pasmado. Había tenido bastantes entrevistas con adultos oficiales de alto rango como para saber que uno no las empezaba con un trago amistoso. Sin embargo, aceptó la bebida y se la tomó a sorbitos con cautela.
Gates apuró la suya con actitud mucho menos cautelosa, dejó el vaso y suspiró profundamente. «Querría pedirle un favor, coronel». «Con mucho gusto, señor», contestó Jamie con mayor cautela aún. ¿Qué podría querer de él aquel pesado gordinflón? Si quería que revelara el paradero de Ian o que le diera detalles del asesinato, podía esperar sentado y debía de saberlo. Si no, las negociaciones de la rendición ya casi han terminado. Gates lanzó una mirada sombría a un grueso montón de papeles escritos a mano, tal vez borradores del documento en cuestión. Las tropas de Burgoyne se marcharán del campamento con honores de guerra y depondrán las armas a orillas del Hudson al mando de sus propios oficiales. Todos los oficiales conservarán sus espadas y su equipo, y los soldados sus macutos. El ejército marchará hacia Boston, donde darán de comer a las tropas y las albergarán como es debido antes de embarcarlas con rumbo a Inglaterra. La única condición impuesta es que no vuelvan a servir en Norteamérica durante la presente guerra. Unos términos muy generosos. ¿No está de acuerdo, coronel? Muy generosos, en efecto, señor. Sorprendentemente generosos. ¿Por qué motivo un general que sin la menor duda tenía la sartén por el mango hasta el punto en que Gates la tenía, ofrecía unas condiciones de rendición tan extraordinarias? Gates sonrió con amargura. Veo que está sorprendido, coronel. Tal vez lo esté menos si le digo que Sir Henry Clinton avanza hacia el norte. Gates tenía prisa por concluir la rendición y deshacerse de Burgoyne con el fin de prepararse para plantar cara a un ataque procedente del sur. Sí, señor, entiendo. Bueno, Gates cerró los ojos por un instante y suspiró una vez más con aspecto exhausto. Burgoyne pide una cosa más antes de aceptar esas condiciones. ¿Sí, señor? Los ojos de Gates volvían a estar abiertos y pasaron lentamente sobre él. Me han dicho que es usted primo del brigadier general Simon Fraser. Lo soy. Bien. En tal caso, estoy seguro de que no le importará hacerle un pequeño favor a nuestro país. ¿Un pequeño favor en relación con Simon? Sin duda no. En cierta ocasión, el brigadier había manifestado a varios de sus asistentes su voluntad de que lo enterraran enseguida si moría lejos de su país, cosa que de hecho hicieron, lo enterraron en el Gran Reducto, pero que deseaba que lo llevaran de vuelta a Escocia cuando fuera posible para poder descansar allí en paz. ¿Quiere usted que lleve su cuerpo a Escocia?, espetó Jamie. ¿No se habría quedado más atónito si Gates se hubiera levantado de pronto y se hubiera puesto a bailar sobre su mesa al son de una chirimía? El general asintió, cada vez de mejor humor. ¿Las pilla usted al vuelo, coronel? Sí, esa es la petición final de Burgoyne. Dice que el brigadier era muy querido por sus hombres y que saber que su deseo se ha cumplido los reconciliará con el hecho de marcharse, pues no tendrán la impresión de estar abandonando su tumba. Eso parecía absolutamente romántico y encajaba bien con el tipo de cosas que haría Burgoyne. Tenía fama de dramático y quizás no se equivocaba en su estimación de los sentimientos de los hombres que habían servido al mando de Simon. Era un buen tipo, Simon. Solo después de unos instantes se apercibió de que como resultado final de esa petición, ¿se ha previsto algo para que pueda llegar a Escocia con el cuerpo, señor?, inquirió con delicadeza. ¿Hay un bloqueo? Viajará en uno de los barcos de su majestad, con su mujer y sus sirvientes si así lo desea, y se le proporcionará una suma para transportar el ataúd una vez que esté en tierra escocesa. ¿Acepta usted el coronel Fraser? Jamie estaba tan asombrado que casi no se dio cuenta de qué contestaba, pero evidentemente había dicho suficiente, pues Gates sonrió con gesto cansado y le indicó que se retirara. Regresó a su tienda con la cabeza hecha un torbellino, preguntándose si podría disfrazar al joven Ian de doncella de su mujer al modo de Carlos Estuardo. Permiso. El 17 de octubre, como todos los días anteriores, amaneció oscuro y con niebla. En su tienda, el general Burgoyne se vistió con particular cuidado con una preciosa chaqueta escarlata con galones dorados y un sombrero decorado con plumas. William lo vio cuando acudió con los demás oficiales a la tienda de Burgoyne para asistir a la última y angustiosa reunión. El barón von Riedesel también les dirigió unas palabras.
Había recogido todas las banderas de los distintos regimientos. Iba a dárselas a su mujer, dijo, para que las cosiera dentro de una almohada y llevarlas de vuelta a Brunswick en secreto. A William todo eso lo traía sin cuidado. Sentía una profunda pena, ya que nunca había abandonado compañeros en un campo de batalla y se había marchado. También sentía un poco de vergüenza, aunque no mucha. El general tenía razón cuando decía que no podrían haber lanzado otro ataque sin perder a la mayor parte del ejército, pues éste se encontraba en muy malas condiciones. Las tropas, alineadas en silencio, tenían ahora un aspecto desastroso. Y sin embargo, cuando el pífano y los tambores empezaron a tocar, marcharon tras los ondeantes colores, cada regimiento cuando le correspondía, con la cabeza alta, ataviados con sus uniformes hechos jirones o con la indumentaria que pudieron encontrar, fuera la que fuese. El enemigo se había retirado por orden de Gates, había dicho el general. Era un gesto delicado, pensó William con cierta indiferencia. Los americanos no estarían allí para presenciar su humillación. Los casacas rojas primero, luego los regimientos alemanes. Los dragones y granaderos de azul, la infantería y la artillería de Hesse-Kassel de verde. En la ribera del río yacían muertas veintenas de caballos y su hedor se sumaba al lúgubre horror de la ocasión. La artillería aparcó allí sus cañones y la infantería, una fila tras otra hasta perderse de vista, vació sus cajas de cartuchos y apiló sus mosquetes. Algunos hombres estaban tan furiosos que destrozaron a golpes las culatas de sus armas antes de arrojarlas a los montones. William vio a un tamborilero atravesar su tambor con el pie antes de alejarse. No estaba furioso ni horrorizado. Cuanto quería ahora era volver a ver a su padre. Las tropas continentales y la milicia marcharon hasta la casa de oración de Saratoga y una vez allí se alinearon a ambos lados de la carretera que conducía al río. Algunas mujeres se acercaron y se quedaron observando desde lejos. Podría haberme quedado en el campamento para ver la histórica ceremonia de rendición entre los dos generales, pero preferí seguir a las tropas. Había salido el sol y la niebla se había disipado, como todos los días durante las últimas semanas. Había un olor a humo en el aire y el cielo tenía el infinito color azul de octubre. La artillería y la infantería estaban formadas en la carretera a espacios regulares, pero esos espacios eran lo único regular en ellos. No llevaban una vestimenta común y el equipo de cada hombre era claramente el suyo propio, tanto por su forma como por el modo en que lo manejaban, pero cada soldado portaba en la mano su mosquete o su rifle o estaba de pie junto a su cañón. Constituían un grupo variado en todos los sentidos de la palabra, adornados con cuernos de pólvora y bolsas de balas, algunos con extravagantes pelucas pasadas de moda. Y allí estaban en solemne silencio, cada hombre con el pie derecho al frente, la mano derecha en el arma, para despedir al enemigo con los honores de la guerra. Permanecí en el bosque un poco por detrás de Jamie y vi que sus hombros apenas se tensaban. William pasó por delante de nosotros, alto y derecho, con la expresión de un hombre que no está realmente ahí. Jamie no agachó la cabeza ni hizo esfuerzo alguno para que no lo viera, pero vi que la volvía muy levemente, siguiendo a William mientras se perdía de vista en compañía de sus hombres. Y entonces sus hombros se relajaron un poco, como si se hubieran liberado de una carga. Sano y salvo, decía ese gesto, aunque siguió allí de pie, tieso como el rifle que tenía a su lado. Gracias a Dios está sano y salvo. Bueno, capítulo 70. Amparo. Lallybroch. Roger no sabía muy bien qué lo impulsaba a hacerlo, aparte de la sensación de paz que irradiaba el lugar, pero había comenzado a reconstruir la vieja capilla. A mano y solo, piedra a piedra. Había intentado explicárselo a Brie. Ella se lo había preguntado. Son ellos, había respondido al fin sin saber muy bien qué decir. Es una especie de... Tengo la sensación de que necesito conectar con ellos en el pasado. Ella le tomó una mano entre las suyas, le extendió los dedos y acarició suavemente sus nudillos con la yema del pulgar. Recorrió sus dedos de arriba abajo, deteniéndose a tocar las costras y los rasguños, la uña negra allí donde una piedra había regalado y le había causado un hematoma. Ellos, repitió con prudencia. ¿Te refieres a mis padres? Sí, entre otras cosas.
no solo a Jamie y Claire, sino a la vida que su familia había construido, a la propia impresión que tenía de sí mismo como hombre, protector, proveedor. Y sin embargo había sido la necesidad de proteger, profunda hasta la médula de los huesos, lo que lo había llevado a abandonar sus principios cristianos, en la víspera de su ordenación, nada menos, y salir en persecución de Stephen Bonnet. Supongo que espero poder entender ciertas cosas, dijo con una sonrisa irónica. ¿Cómo reconciliar lo que creía saber entonces y lo que creo que soy ahora? ¿No es cristiano querer evitar que violen a tu mujer y que la vendan como esclava?, inquirió Brianna con una clara irritación en la voz. Porque si no lo es, me llevo a los niños y me convierto al judaísmo, al sintoísmo o algo. Brianna. Su sonrisa se había vuelto más genuina. Aquí he encontrado algo, dijo buscando las palabras. También has perdido unas cuantas cosas, susurró ella. Sin apartar sus ojos de los de él, alargó la mano y le tocó la garganta con la punta fría de los dedos. La cicatriz de la soga se había desvanecido un tanto, pero seguía bien visible. No hacía ningún esfuerzo por ocultarla. A veces, cuando hablaba con la gente, se daba cuenta de que tenía los ojos fijos en ella. Como era tan alto, no resultaba extraño que diera la impresión de que los hombres le hablaban directamente a la cicatriz en lugar de a él. Le había encontrado un sentido a su propia existencia como hombre, había encontrado lo que creía que era su vocación. Y eso, suponía, era lo que estaba buscando bajo los montones de piedras caídas, bajo los ojos de una santa ciega. ¿Estaría Dios abriéndole una puerta, indicándole que ahora debía hacerse maestro? ¿Era eso el asunto del gaélico, su cometido? Tenía mucho espacio para hacer preguntas, espacio y silencio. Las respuestas eran escasas. Había estado trabajando la mayor parte de la tarde. Tenía calor y estaba exhausto y le apetecía muchísimo una cerveza. Sus ojos captaron ahora una leve sombra en el umbral, de modo que se volvió. Debía de ser Jem, o tal vez Brianna, que iban a buscarlo para que fuera a casa a tomar el té. Pero no era ninguno de los dos. Por unos momentos se quedó mirando al recién llegado, rebuscando en su memoria. Unos vaqueros ajados y una sudadera, un cabello rubio sucio muy corto y alborotado. Conocía a aquel hombre, sin lugar a dudas. Su rostro atractivo y de huesos anchos le resultaba familiar, incluso bajo la gruesa capa de barba castaño claro. ¿Puedo ayudarlo en algo?, le preguntó Roger mientras hacía la pala que había estado utilizando. El hombre no tenía un aspecto amenazador, pero iba mal vestido y sucio, tal vez fuera un vagabundo, y tenía algo indefinible que a Roger lo ponía nervioso. Esto es una iglesia, ¿verdad?, inquirió el desconocido, aunque sin el más mínimo vestigio de calor en los ojos. En tal caso, imagino que he venido a pedir amparo. Se colocó de repente bajo la luz y Roger pudo verle los ojos con mayor claridad, fríos y de un impactante y profundo color verde. Amparo, repitió William Buckley Mackenzie. Y en tal caso, querido pastor, quiero que me diga quién es usted, quién soy yo y qué, en nombre de Dios Todopoderoso, somos. Caramba. Bueno, hasta aquí mi lectura de hoy. Inquietante. Bueno. Bien. Así que, bueno, las saludo, les mando muchos besos. Siempre estamos acompañando y pensando en quienes tienen problemas o se sienten solos o están con sus enfermedades y sus soledades a cuestas. Las queremos, los queremos, esperamos que todo mejore. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Las quiero mucho.